Eh, Retomamos entonces el tema del camino de Jesús. Lo que hacemos hoy es una segunda parte, continuación de lo que vimos hace una semana. Si me permiten, voy a titular la intervención de hoy, esta próxima hora. Pongamos nota, todo el mundo con el Evangelio de Marcos abierto, por favor. Evangelio según San Marcos, todo el mundo, Biblia. 16 bellos capítulos que nos presentan a Jesús. Yo quiero seguir enfocado, podría tomar cualquiera de los 4 evangelios, no porque me lo sepa, sino porque creo que cada evangelio, cada evangelio es una presentación de Jesús. Y desde la presentación de Jesús, al delinear el itinerario de Jesús, se va delineando también el camino que un discípulo debe seguir, porque se trata de seguir a Jesús y ese camino. Por eso es importante estudiar los evangelios y estudiarlos cada uno con su propuesta particular. Para ganar profundidad en este diplomado, yo prefiero en esta ocasión continuar con lo que ya empezamos la semana anterior. Es decir, seguimos enfocados en el Evangelio según San Marcos. Les pido que volvamos a abrir el capítulo 16 en el versículo 7. Abrámoslo, por favor. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Ya que tienen abierta la Biblia, fíjense ustedes que el texto, el Evangelio propiamente dicho, la primera versión del Evangelio, la que viene del primer autor, del narrador, termina en el versículo 8, capítulo 16, versículo 8. Y los versículos 9 al 20 son un anexo, un añadido posterior. No tan posterior, pero no viene de la mano del mismo narrador de toda la parte anterior. Por eso el final lo identificamos en el versículos 7 y 8. El versículo 7 dice, vayan, importante vayan, pónganse en camino, vayan a decir a sus discípulos y a Pedro, que irá, se refiere a Jesús, irá delante de ustedes a Galilea, allí lo verán como les dijo. El maestro va delante, es lo propio, él va adelante, él vuelve a ser maestro de ustedes que dejaron de ser sus discípulos. Ese es el mensaje. El Evangelio recompone siempre el caminar, siempre. El Evangelio recompone siempre el caminar del discípulo. Cuando lo hemos abandonado, cuando nos hemos perdido en la ruta, el Evangelio te centra y te dice, así como los discípulos tiraron la toalla, a la hora de la cruz salieron corriendo, no cumplieron el mandato del Señor de Marcos 8:34, de negarse a sí mismo y tomar la cruz, sino que lo negaron fue a Él y huyeron de la cruz. El Evangelio termina diciendo, pero el Maestro vuelve a confiar en ustedes, los vuelve a llamar. Y esto tiene que ver con el camino discipular, que no es el tema tampoco hoy propiamente. Igual cuando estamos hablando de Jesús, ya estamos hablando del espejo en el cual se mira el discípulo, pero ya eso tendrá su momento en que se perfilará mejor el discipulado. Por lo pronto es el camino de Jesús y el maestro se vuelve a colocar delante. Ir delante de significa ser maestro. Caminar detrás de significa ser discípulo. Y el texto todavía agrega, dice, en Galilea. Importante esto. En la mayor parte del Evangelio, el 90% del Evangelio ocurre en Galilea. Fuera de alguna salida muy rápida hacia Tiro y Sidón o hacia la Decápolis, la travesía de Samaria, que en Galilea, en Marcos es apenas un versículo, y la estadía en Jerusalén, que es el 10% de la obra, donde Jesús viene a morir, Jesús pasa la mayor parte del tiempo en Galilea. A mí no se me olvida una vez que estábamos con un grupo de estudio en Jerusalén y estaba explicando en el Santo Sepulcro, que es un lugar así muy lleno de gente, siempre está lleno de gente.
a empujones y a los gritos, a veces funciona eso ya, infelizmente. Y un guía judío que estaba ahí, que estaba fastidiado, porque todos estamos hablando duro, y me gritó, me dijo, ustedes los cristianos, ¿qué hacen tanto aquí en Jerusalén? Su maestro se la pasó, fue en Galilea, es allá donde tienen que estar. Y a mí me gustó lo que me dijo. O sea, bueno, que se pusiera bravo, el problema de él. Pero nosotros estamos haciendo nuestra tarea. Pero tenía razón, tenía razón. Jesús fue a Jerusalén, fue a morir. Galilea, por lo tanto, es el espacio por excelencia de Jesús. No se puede desconectar de Jerusalén de ninguna manera. Su camino apunta allá. Allá ocurre la cumbre de su ministerio, con su pasión, muerte y resurrección, sin duda. Y incluso Lucas le va a sacar más punta al tema, ampliando más la estadía de Jesús en Jerusalén para decir, la cosa culmina aquí y de aquí partirá para las naciones. La indicación de Galilea, entonces, es un llamado siempre al volver a Jesús de la cotidianidad, al Jesús predicador del reino, al Jesús que en las rutas, como vimos la vez pasada, vimos 10 líneas hace una semana, espero que no se le hayan olvidado. Jesús va trazando senderos que son mucho más que geográficos y en los cuales podemos percibir el significado y el alcance del anuncio del rey. El capítulo 16, versículo 7, para terminar la anotación, dice, allí lo verán como les dijo. Como les dijo. Queremos ver al Señor, pero dice como les dijo. ¿Y cuándo fue que les dijo? Se los dijo cuando estaba en el camino entre el cenáculo y el Getsemaní. Y allí le dijo, herirán al pastor, citando Zacarías, herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Y enseguida vino la promesa, pero yo iré delante de ustedes en Galilea y allí me verán. Esto es importante porque Jesús se presenta como un pastor. El pastor herido hace que las ovejas queden abandonadas, dispersas, aun cuando fueron ellas las que lo abandonaron. Pero aquí hay un aspecto importante que tiene que ver con el escándalo de la cruz. También el escándalo de la cruz dispersa. Los discípulos son como las ovejas que son congregadas por el pastor y entonces conducidas en un proceso. Y este proceso es el punto que hoy quiero acentuar. Es un proceso de conocimiento del Señor. ¿Qué es lo que se verá en Galilea? Y desde Galilea, en toda la ruta con Jesús, de nuevo volviendo otra vez hasta el capítulo 15, 16, hasta la muerte y resurrección, ¿qué es lo que se verá? Lo que se verá es esta relación entre el Padre y el Hijo, que se manifiesta a través de la acción mesiánica de Jesús. Repito, se va a descubrir el secreto de Jesús. El Evangelio de Marcos, anotemos eso en alguna parte, el Evangelio de Marcos es la manifestación secreta del Hijo de Dios. Repito, la manifestación secreta de esta relación, de esta naturaleza de Jesús. Y es en esta línea que yo quiero ahora invitarlos a profundizar. Voy a dar 5 pasos. Primero, vamos a subtitular nuestro primer paso, el engaño de la sencillez. Paso número 1, para recomponer el Evangelio de Marcos desde la perspectiva del camino de Jesús, esta vez como la manifestación secreta del Hijo de Dios. La apertura del misterio de Jesús, para entrar en contacto con lo propio de Jesús y entrar en relación con Él. Punto número 1 de nuestro desarrollo hoy. El engaño de la sencillez.
A los ojos de un lector distraído o apurado, casi siempre leemos así, del Evangelio de Marcos, una primera impresión de este Evangelio es que es un relato ciertamente ágil, fresco, cautivante, que narra la vida de Jesús, pero sin una, yo diría, sin una excesiva coordinación entre los episodios. De hecho, el Evangelio es una trama episódica. Episodio 1, milagro aquí, una enseñanza allá, de episodios. Y uno dice, bueno, pero ¿dónde está la conexión? De un contenido relativamente sencillo y que se capta fácilmente. Y eso es verdad. Yo creo, esa es mi percepción también. Un evangelio que coloca ante mí algunos hechos, más bien muchos hechos de Jesús y pocos dichos de Jesús. ¿Sabían eso? En el Evangelio de Marcos, el narrador le da poco la voz a Jesús. Más bien lo cuenta él. Jesús habla poco, no porque Jesús fuera callado, sino porque la narración le dio más importancia a los milagros, a los hechos, que a los discursos. Todo lo contrario del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, Jesús actúa menos y habla más. Y los discursos son kilométricos. Y la gran acción de Jesús, ciertamente, está en la cumbre. Es la historia de su muerte y el anuncio de su resurrección, texto del cual hemos vuelto a partir en el día de hoy. Según el parecer de estudiosos del Evangelio de Marcos, el contenido teológico y cristológico del Evangelio eh, supone una atención al desarrollo. De eso estamos de acuerdo todos. Pero inclusive alguno ha hecho la crítica de que el Evangelio de Marcos no tendría altos niveles de desarrollo teológico, cosa que yo no comparto. Todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando uno se mete en Marcos se da cuenta la gran profundidad. Lo que ocurre más bien, y es mi primera anotación, el engaño de la sencillez. Aparentemente sencillo, pero no lo es. No lo es. El Evangelio de Marcos, en realidad, cada vez que nos cuenta algo, nos está colocando siempre de cara a Jesús con una frescura expresiva y con un gran contenido. Permítame un ejemplo. ¿Cómo funciona esto del engaño de la sencillez? Un ejemplo. Abran ustedes el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, versículos 21 al 43. Marcos 5, 21 a 43. Jesús va en dirección de la casa de Jairo para curar a la hija. Allí Jesús es alcanzado por algunos hombres que le anuncian la muerte de la niña. La respuesta de Jesús a papá Jairo es: continúa creyendo. Continúa creyendo. El papá se descompone. Cuando el papá salió de casa, la hija estaba moribunda. No había muerto. Viene llegando a la casa y la noticia es: ya se murió. El papá se descompone. Y Jesús mira a Jairo y le dice: ten fe, ten fe. En la casa de Jairo, el lector se da cuenta de un detalle. Miren bien. Jesús se encuentra con que la gente está llorando. Generalmente, también incluso gente, no solamente los familiares que lloran, también existían las plañideras, que eran personas contratadas para llorar, para ambientar el momento de la muerte de alguien, mientras está el cadáver ahí. Y entonces se pone a prueba la verdad de la información sobre la muerte de la niña. Jesús
pronuncia una frase que no es clara a primera vista. Miren el versículo 39. ¿Por qué se desesperan y lloran? La niña no está muerta, está dormida. 5:39. Y lo que sigue, todos lo sabemos, la gente enseguida pasó de las lágrimas a la risa. ¿Este tipo qué? La gente comenzó a burlarse de Jesús y enseguida Jesús saca a todo el mundo, se queda solamente con la niña y los testigos, que son 3 de sus discípulos, el papá y la mamá, nada más, y entonces resucita, o mejor, despierta a la niña. El texto dice, despertó a la niña, en griego. ¿Qué fue lo que se contó? Se trata de un milagro de resurrección. Por cierto, el único milagro de resurrección, fuera de Jesús, que es otra cosa, el único milagro de resurrección que hay en Marcos. En Lucas tenemos el hijo de la viuda de Naín, en Juan tenemos la resurrección la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María. Esta es la única resurrección, milagro de resurrección, hecho por Jesús, no la de Jesús, en el Evangelio de Marcos. Y entonces es interesante preguntarse, ¿cómo podemos entender las palabras de los personajes? ¿Qué relaciones hay entre sus expresiones y sus actitudes más profundas? O sea, ¿qué valores profesan cuando ellos hablan? Y de hecho, ¿qué tiene que ver la historia precedente, que es la curación de la hemorroísa, y la historia que viene después? ¿Qué lugar juega aquí? Sobre todo la anterior. ¿Qué relación tiene? Esta es una niña de 12 años, la hemorroísa tenía 12 años enferma. ¿Que hay alguna relación? Las dos son mujeres, una al comienzo de la vida, la chica, la otra al final, bueno, en cuanto a edad, pero las dos al borde de la muerte o incluso en la muerte misma. Bueno, son preguntas que van surgiendo. Entonces vemos que Marcos el Evangelio no colocó las cosas porque sí, es episódico, pero no es descoordinado. Y además que en la medida en que va desarrollando, está llevando el hilo de una idea importante. Incluso es importante notar la diferencia entre lo que ocurre en la historia narrada y lo que el lector percibe. Voy a retomar esta historia más adelante para resolverla con ayuda de los instrumentos de la narratología. Por lo pronto, ya que coloqué el punto que me interesaba, que esto es una sencillez aparente, y que va contando y que nos invita a buscar un hilo, y este hilo es el de la manifestación secreta del Hijo de Dios. Dejando claro este punto, pasemos al segundo. Punto número 2. Ya retomaré la pregunta que planteé sobre Marcos, sobre el texto de la hija de Jairo. Segundo punto. El Evangelio de Marcos en cuanto obra literaria. Para entender lo que el autor del Evangelio quiere comunicarnos a los lectores, siempre es importante, esto hay que hacerlo siempre es importante situar el texto en su contexto. Los que me conocen ya de tiempo atrás saben que yo insisto mucho en eso. Colocar el texto en su contexto literario, pero también en su contexto histórico, social, es muy importante. En el tiempo y en la cultura en la cual nace el texto, para poder tener una idea de con quién está dialogando el texto, quiénes son sus interlocutores, y tratar de precisar los valores propios del texto y lo que quiere provocar el autor en uno. Me he dicho, ¿cuál es la finalidad? ¿Para qué se escribe esto? ¿Para qué se anuncia? Además, es muy importante siempre determinar cuáles son las modalidades expresivas y cómo funciona. Además, puesto que, según la fe de la Iglesia,
el Evangelio es un libro canónico, inspirado quiere decir, inspirado por Dios, para uno como lector es importante leerlo con el mismo espíritu que ha sostenido y conducido la producción del texto, para poder recibir el texto en la misma fe de la comunidad en la cual se generó y a la cual le fue dirigido. Pues bien, ¿qué nos ofrece el Evangelio de Marcos como obra literaria? ¿Qué tiene como particularidad? No estamos en un curso de Marcos, pero para mí es importante que antes de seguir como decimos la vez pasada, siempre coloco un punto de partida y luego desarrollo, hago el camino. Es importante tomar conciencia de qué es lo que tenemos en Marcos como obra literaria. Una cuestión realmente importante. El Evangelio de Marcos, como vimos la vez pasada, tiene un título general y luego desarrolla la obra en dos partes. El título general está en el versículo 1. En griego dice, Arge tu evangeliu tu Jesu Christu huyuteu. Ese planteamiento ya es importante. Arge es la primera palabra en griego. Arge, de ahí viene la palabra arqueología. Arge significa principio, comienzo, pero también significa fundamento. Y yo prefiero quedarme con esta acepción de la palabra. No tanto comienzo del Evangelio, como quien dice, en este momento les comienzo a contar el Evangelio. No, yo creo que esa no es la idea del narrador. Él lo que dice es, les voy a exponer el fundamento del Evangelio de Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, el Evangelio es un fundamento, en el sentido de que todo él en su conjunto es una semilla de vida, como se va a decir en el capítulo 4, en las parábolas de la semilla. Una de ellas, la más conocida, la del sembrador. Son parábolas de la semilla. El Evangelio es una semilla que por dentro contiene una fuerza de vida. Y esa fuerza de vida es el misterio de Jesús, el misterio del reino, que es Él y que Él entrega. Y esto es lo que un discípulo encuentra, o un lector encuentra, y lo que lo vuelve discípulo cuando hace el recorrido de la obra. Eso es lo que quiere decir. Y esta es la naturaleza de esta obra, encontrarse con esto. Encontrarse con el misterio. Encontrarse con el misterio. Misterio no significa algo raro. Mysterion en griego significa algo que estaba oculto y que se ha manifestado. Algo que estaba oscuro y se ha iluminado. Algo que estaba tapado y se ha desvelado. Misterio siempre nos remite a un correr la cortina. Para mí es el mejor ejemplo. Correr la cortina. Para poder encontrarnos cara a cara con aquello que antes no podíamos percibir. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Con un evangelio que es Jesús y que anuncia el mismo Jesús y que es una fuerza de vida. Y esto es lo que Marcos enseguida va a estructurar. Entonces, en cuanto a obra literaria, es la traducción en letras, la narrativa mejor, de un misterio. Punto número 3 y vamos avanzando. A partir de aquí, el Evangelio se articula, está estructurado, ya vimos que es simple, pero no por eso menos profundo. El Evangelio se va a articular en dos grandes partes, lo vimos la vez pasada. La primera gran parte del Evangelio es la confesión de Jesús como Cristo. Y la segunda parte es la confesión de Jesús como Hijo de Dios. ¿Cómo ocurre la primera parte del descubrimiento de este misterio de Jesús
como el Cristo. La estrategia del Evangelio según San Marcos se vale de la pregunta. Volvamos a mirar nuestra Biblia. Hay 3 preguntas que van direccionando toda la primera parte. Desde el capítulo 1, versículo 2, hasta el capítulo 8, versículo 27. Toda la primera parte. Al ritmo de las preguntas. La primera pregunta la encontramos en el capítulo 1, versículo 27. Primera pregunta. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva expuesta con autoridad? Da órdenes incluso a los espíritus inmundos y lo obedecen. Primera pregunta, ¿qué es esto? La iniciación al conocimiento de Jesús, al misterio de Jesús, parte del esto. Como ocurre en toda dinámica de conocimiento, antes de descubrir a una persona en su identidad más profunda, tú primero partes de lo que ella hace. Por ejemplo, cuando uno se conoce con alguien por primera vez, oye, ¿tú dónde estudiaste? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus papás? ¿O cuáles son tus gustos, tus hobbies? Es propio de es el esto. Si seguimos hasta el capítulo 4, versículo 41, vemos la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Y quién es este? Después de la tempestad calmada, texto súper conocido, que además nos acompañó en la pandemia, el Papa Francisco nos lo leyó maravillosamente. El texto termina con los discípulos que llenos de temor se preguntan unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Y van 2. Miren ustedes que pasamos de la pregunta del ¿qué es esto? Al ¿quién es este? Finalmente, y miren para que vean, Marcos es sencillo, pero profundo. Lleva un orden, está coordinando los episodios. En el capítulo 8 tenemos la profesión de fe de Pedro, que empieza en el versículo 27. En el versículo 27 pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y en el versículo 29, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Con la respuesta final por parte de Pedro, tú eres el Cristo. Toda la primera parte lleva un descubrimiento de Jesús progresivo a partir de las acciones de Jesús que hay que discernir las acciones de Jesús y a partir de ahí dar el paso siguiente, descubrir la identidad de Jesús. ¿Quién es este? ¿Qué es esto? ¿Quién es este? Para poder tú pronunciarte sobre él. ¿Qué es quién es realmente él que lo diferencia? Desde el comienzo del Evangelio, lo vimos la vez pasada, la primera anotación es que Jesús es Hijo de Dios, es Cristo Hijo de Dios, pero en la narrativa, apenas Jesús entra en acción, apenas baja de Nazaret, Jesús es revelado como Hijo, y quien lo revela es el Padre. No se puede entender las acciones de Jesús sin esta filiación divina. Si no convertimos a Jesús simplemente en un personaje de la historia interesante, con ciertos poderes particulares, con una enseñanza sabia, maravillosa, pero no más. Y esta no es la idea del Evangelio. Entender el camino de Jesús es entrar en su misterio, en su identidad que tiene que ver con su filiación divina. Es la manifestación secreta, hoy estoy insistiendo mucho en esto, la manifestación secreta del Hijo de Dios, porque es el misterio secreto que se entrega. Y se entrega de una forma pedagógica, progresiva. Y aquí entonces, una vez que se ha resuelto en la primera parte, quién es Jesús, y se llega a la comprensión como Mesías, comienza la segunda parte, la comprensión de que este Mesías es, ante todo y fundamentalmente, un Hijo de Dios. ¿Cómo
¿Cómo se discierne esta filiación? ¿Cómo se discierne? ¿Simplemente en los milagros? No. Y esto es lo que los evangelios van a tratar de mostrarnos. Cuando se tratan de explicar los milagros, permítame que haga una nota de pie de página, paréntesis más bien. Cuando se trata de explicar los milagros, si uno pregunta, sí, una pregunta más bien popular, no ustedes, porque ustedes no son tan populares en el sentido de que ustedes tienen una iniciación. Pueblo somos todos, pero quiere decir, ustedes tienen ya formación. Y ustedes van a decir otra cosa, pero si usted pregunta a una persona por ahí en la calle, desinformada, eh, ¿para usted qué son los milagros? Ah, la demostración de que Él es Dios. Esa es la pregunta, la respuesta más común, para que nos demos cuenta de que Él es Dios y para que veamos y para que creamos en Él. Pues no, los evangelios también dejan claro que otras personas hacían milagros. Cuando Jesús responde allá en el evangelio la pregunta o la cuestión, lo critican los adversarios, ¿por qué mira tú, por qué estás sacando demonios? Y usted dice, ¿y los hijos de ustedes, por quién los expulsan? Como quien dice, yo no soy el único. Y de hecho, así era. Jesús no era el único taumaturgo. Jesús no era el único que hacía milagros, no era el único. Y las otras personas de divinidad no tenían nada, no eran hijos de Dios. Por lo tanto, los milagros, la realización de milagros, no prueba divinidad. No necesariamente. Ya abren el misterio, pero no lo entregan completamente. ¿Cuándo se abre el misterio y se comprende completamente quién es Jesús? ¿Cuándo lo hace? Cuando Él muere. Es decir, en el camino de la muerte. Y por eso, en su manera de morir, porque esto es lo que va a decir el centurión, dice el narrador, viendo la manera como murió, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. En su manera de morir. Y la narrativa de su muerte, que empieza enseguida, después de la confesión de fe de Pedro, la narrativa de la muerte es la narrativa de un hijo que cumple el proyecto del Padre. Es la narrativa de un hijo que cumple el proyecto del Padre. Y esta es la segunda parte del Evangelio. Miren que es supremamente bien estructurado. Supremamente bien estructurado. Y entonces nos encontramos con que la segunda parte del Evangelio nos traza la ruta hacia Jerusalén, hacia la muerte, y donde el aspecto geográfico, espero que lo hayamos caído en cuenta eso la vez pasada, el aspecto geográfico es relativamente secundario. Lucas le da más importancia al viaje. Marcos habla de un viaje y lo narra en un capítulo y medio. Y prefiere más bien mostrar cómo los discípulos reciben 3 veces el anuncio de la pasión, siempre donde se repite la frase es necesario que esto ocurra, una manera de decir esto es el proyecto de Dios, y los discípulos que no entienden. Vemos el contraste que se genera. Después de un momento de claridad, viene un momento de oscuridad. Los discípulos no entienden. Ellos se parecen a los 2 ciegos. Al ciego de Betsaida, que está en el capítulo 8, y que precede a la confesión de fe de Pedro, que ve de a poquito. Primero Jesús lo cura. ¿Y cómo? ¿Qué ves? Veo los hombres como árboles que caminan. O sea, como cuando uno se quita la gafa y no ve bien. Pero ya ve, al miope. Y Jesús le vuelve a imponer las manos y ve completamente. Ve una visión progresiva. Y el ciego de Betsaida nos remite a otro ciego del capítulo 10, el ciego Bartimeo, que no es del grupo de los 12, y que ve a Jesús, lo que pide es ver, y la reacción después del ver es seguir a Jesús en el camino. Se entiende hacia Jerusalén, porque vio. Los discípulos sufren de ceguera. Después de que se corrió la cortina a través de los milagros de Jesús y de las acciones extraordinarias, y se pareció que lo entendieron, de repente echan para atrás y se corre la cortina de nuevo, no entienden. Para ellos, no entienden. Jesús la dice clara, ellos no la entienden. Y 3 veces Jesús anuncia la pasión y 3
veces los discípulos hacen lo contrario. 3 veces hacen lo contrario. Primera vez Jesús anuncia la pasión y Pedro dice, eso no te va a pasar. Y Jesús le dice, vete para atrás, Satanás. O sea, discípulo. Vete para atrás significa, yo soy el maestro, tú el discípulo, tú camina detrás de mí. Yo no te sigo a ti. La segunda vez, Jesús anuncia la pasión en este mismo capítulo 9 y los discípulos comienzan a buscar el reemplazo del maestro. Típica discusión eclesiástica. ¿Quién va a ser el próximo? El próximo obispo, el próximo provincial, el próximo director de la comunidad. Jesús está hablando de la muerte y los discípulos están haciendo cónclave para elegir el mayor. El mayor significa, ¿y aquí quién va a coordinar esto ahora? ¿Y ahora quién maneja? Están discutiendo poder. Y Jesús le va a decir, señores, el poder no es eso. Es para servir. Y por eso coloca a un niño al frente para decir todo lo que... La comunidad crece no a partir del más grande, el que va adelante, sino del más chiquito, el niño. Y ocupándose, haciendo crecer al niño, crece la comunidad. Esa es la autoridad, hacer crecer. No para poner encima, sino para hacer crecer. Tercera vez, capítulo 10, importante, Jesús anuncia la pasión tercera vez. Y entonces los discípulos, Santiago y Juan, de los más confidentes de Jesús, después de Pedro, le van a decir, Señor, oiga, usted se va a morir, ¿verdad? Entonces, en el reino, uno a la derecha y otro a la izquierda. Es un paso adelante de lo anterior, porque en lo anterior estaban discutiendo los puestos aquí. Ahora están discutiendo los puestos allá. Y Jesús les dice, caballeros, no han entendido nada. Es el Padre el que decide esto. Además, ¿están dispuestos a beber el cáliz que yo debe beber y ser bautizados en el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y dijeron, sí, Señor, claro que sí. Y entonces los otros 10 se enojan y Jesús le va a decir, ay, señores, en este mundo la gente se la pasa discutiendo por cargos y como los jefes de las naciones, que se la pasan en elecciones y buscando formas con triquiñuelas para... Entre ustedes no ha de ser así. El que quiera ser el primero sea el último y el mayor sea el esclavo y el servidor de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Y llegado a este punto, ya Jesús entra en Jerusalén. Y entonces viene la parte final del camino de Jesús, que sabemos cómo ocurre. Termina en desenlace fatal. Quiero llamar la atención sobre el capítulo 14. Miren sus Biblias, por favor. Sobre el capítulo 14, la segunda parte del Evangelio tiene su clave en este texto. Getsemaní. ¿Qué ocurrió en el Getsemaní? Capítulo 14, versículos 32 al 42. Marcos 14, 32 al 42. He dicho que la segunda parte es la manifestación propiamente dicha, ahora sí, del Hijo de Dios, la manifestación secreta del Hijo de Dios. Y que esta manifestación supone acompañar muy de cerca la pasión de Cristo, la que Él viene anunciando y que los discípulos miran para otro lado. Cada vez que habla de la cruz, los discípulos miran para otro lado y cambian el tema. Y esto es bueno recordarlo. Cada vez que en la iglesia hay discusiones de poder o de dinero o de cuestiones organizativas que nos llevan a conflictos internos, hemos pisoteado la cruz. Hemos negado la cruz y nos hemos puesto fuera del camino de Jesús. El capítulo 14, versículos 32 al 42, nos coloca de frente a lo que Jesús ya había dicho antes y ahora en una escena narrativa se profundiza. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. ¿Y cómo? Dando la vida en rescate por muchos. Si a los discípulos les costaba entender, imagínense ustedes al protagonista, al mismo Jesús. ¿Cómo vivió Jesús esto en su humanidad?
en su carne. Lo cité vez pasada y ahora me permito retomarlo mejor. Capítulo 14, versículo 32. En esta clave, si la clave de la primera parte son las preguntas, la clave de la segunda parte son los anuncios de la pasión que luego se recogen en el Getsemaní. Fueron a una propiedad llamada Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo hago oración. Aquí vemos que se trata de la relación del Hijo con el Padre. Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Los tres han sido protagonistas de la negación de la cruz. Pedro se opuso en el primer anuncio. Santiago y Juan, en el tercer anuncio, mostraron que no habían entendido porque pidieron gloria. Y entonces, dice el texto, en el versículo 33, y comenzó a sentir pavor y angustia. Una frase muy de Marcos. Mientras el Evangelio de Lucas nos retrata a un Jesús muy compuestico, de rodillas, y como muy seguro, y combatiendo, pero con dolor, pero muy armado. El de Jesús retratado por Marcos es un Jesús muy humano, muy, muy humano. Comenzó a sentir pavor. Pavor. Esa frase es fuerte. El Hijo de Dios. Pavor, sí. Pavor y angustia. Como una persona que se descompone. Y esto obviamente escandaliza. ¿Este es Jesús? Y entonces Jesús, lo que los discípulos ven por fuera, Él lo expresa. Mi alma está triste hasta el punto de morir. O sea, tengo la tristeza más grande que puede haber. Yo a veces peleo un poquito con algunas personas que creo que está bien, porque han descubierto al Señor y el Señor es el Señor de la resurrección, el Señor de la alegría, que en un funeral se niegan a sí mismas llorar, porque es que soy cristiano, Cristo resucitó, aleluya, aleluya. No, si vas a llorar, llora. Si estás enfermo y te dijeron que tienes un cáncer y te descompusiste, llora. Jesús lloró. Vívelo, vívelo. Ya vendrá la alegría, la Pascua, sí. Tú lo vas a afrontar no descomponiéndote totalmente, sino ya desde tu fe tendrás otra visión. Es algo que he insistido mucho todo este tiempo. Pero no te lo niegues, como Jesús tampoco se lo negó. Mi alma está triste. Es una confidencia importante. Me siento triste. Y no por eso dejó de ser Dios. Me siento triste. Él sabía que esa frase podía escandalizarlos, y de hecho los escandalizó. Pero esta es parte de su manifestación. Mi alma está triste hasta el colmo. Hasta el punto de morir significa, esta es la angustia más angustia posible que pueda haber. Y entonces les dice, quédense aquí y velen. Estén en vigilia. Estén en vigilia, según Lucas, es pónganse a orar como yo oro. Estén despiertos en oración. Lucas es más explícito. Marcos no, y Mateo le sigue la misma pista. Para Marcos, velen, estén despiertos es acompáñenme, oren conmigo. No aquí, quédense acá, pero oren conmigo. Participen. La vigilia, según Marcos, es un participar del dolor de Jesús. Esa es la vigilia. Participar de la tristeza de Jesús. Ahora, aquí está la clave. Una tristeza que va a ser transformada pascualmente. Si tú quieres hacer la Pascua, pasar de la tristeza a la alegría, tienes que hacer la vigilia. Velen conmigo. Es un anuncio también de todo lo que viene con respecto a la pasión. Velen. Y entonces, ¿qué espera Jesús? Que velen con él. Se adelantó un poco, cayó en tierra, otra vez, la humanidad de Jesús. No está arrodillado, cayó en tierra,
con la cabeza en el suelo, como una persona cuando se desespera, que se da, y suplicaba que a ser posible pasara de aquella hora. Que lo dice Marcos. Él Jesús, nos cuenta él como confidencia, se mete dentro de Jesús y nos cuenta, sintetiza su oración con un yo no quiero. Yo no quiero. Esto es importante para entender su filiación. Un Jesús que dice, por mí yo no quiero. De ser posible que pasara de él aquella hora. Y entonces, el evangelista nos vuelve a meter en el corazón de Jesús. Manifestación del secreto de Jesús, de la manifestación secreta de su filiación divina. Y entonces escuchamos la oración. La oración tiene 3 partes. 1. Abba. Abba. La expresión Abba, estamos hablando de la manifestación de un hijo de Dios. Es fundamental. Abba. Abba no significa no es solamente una expresión de cariño. Lo dije la vez pasada y yo lo repito. Abba no solamente es una expresión de cariño, de papacito. Es una declaración de obediencia. Perdóname que haga una nota de pie de página. Generalmente cuando hablamos de papá, hoy no es lo mismo, no se debe entender igual como se entendía en el mundo antiguo. En el mundo antiguo es supremamente vertical y la obediencia es fundamental. Eso de que un hijo desobedece al papá, yo les cuento. Eso es gravísimo, gravísimo, gravísimo. O que un hijo le conteste al papá, ¡uy! Gravísimo. La filiación se reconoce en este indicador, la obediencia. Un hijo, ¿quién es? El que obedece. Y esto aparece claramente aquí. ¿Quién es Jesús? El hijo que obedece. Cuando le dice papá, no es simplemente papito, yo te quiero. También está eso. En realidad quiere decir más. Quiere decir, yo tengo sentimientos encontrados. Aquí está el discernimiento de Jesús, que tanto me gusta explicar. Tengo sentimientos encontrados, pero yo quiero escoger lo que tú quieres. Y por eso empieza con el Abba. Primera clave. Segunda expresión. Todo es posible para ti, aparta de mí esta copa. Claro, ¿quién es Dios? El Todopoderoso. Todo es posible para ti, Pantocrator. Todo es posible, Todopoderoso. Tú todo lo puedes. ¿Quién discute esta imagen de Dios? Nadie. Dios es el Todopoderoso. Y entonces Jesús acude al Todopoderoso para decirle, como tú puedes, pues aparta de mí este cáliz. Evítame este sufrimiento, este dolor. Y Jesús es sincero. Esto es lo que yo quiero. Pero desde que dijo Abba, ya manifestó la disposición no hacer lo que él quiere, sino lo que él quiere, la obediencia. Y esa es la tercera frase. La verdadera petición de Jesús no es aparta de mí este cáliz. Esa es simplemente la expresión de un deseo. Como cuando uno ora. Uno le ora al Señor diciéndole todo lo que uno quiere. Pero esa no es la oración. La verdadera oración, la petición, es la tercera frase. Yo quiero esto, pero al final yo quiero lo que tú quieres. Eso es filiación. No que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. La versión de Lucas, estoy haciendo la comparación hoy, habla tuyo, mío. Que lo tuyo se haga mío y lo mío se haga tuyo. No es tanto un tú y un yo, sino un tú que se hace mío y un yo que se hace tuyo. Marcos prefiere subrayar el yo quiero, quieres tú. Tu querer y mi querer. ¿Y qué hay detrás de esto? Detrás de la comunión de voluntades, lo que hay es el verdadero abrazo del corazón. Es el verdadero amor. Cuando dos personas se quieren, no solo se abrazan pecho a pecho, sino corazón a corazón.
y se identifican. Hay una identificación total. Cuando dos personas se quieren, la otra está detrás. ¿Y qué le gusta? ¿Y qué quiere? ¿No? Y entonces quiere ver al otro contento. Padre, lo que yo quiero es lo que quieres tú. ¿Y qué es lo que el Padre quiere? ¿Lo que el Padre quiere es la muerte del Hijo? Evidentemente no, Dios no es un asesino. Dios no es un crucificador. Dios es un crucificado. Eso tenemos que recordarlo siempre. Frente a imágenes de Dios que circulan por ahí en algunas espiritualidades, de espiritualidades de penitencias artificiales, buscando penitencias, en lugar de asumir la cruz, como ella viene, la cruz real. Qué importante es entender esto. Dios no es crucificador, Dios es el crucificado. Lo que Dios quiere no es la muerte del Hijo, lo que Dios quiere es la vida de Él y de la de todos. Pero Dios sabe que para poder salvarnos, lo vimos la vez pasada, era necesario descender. Yo hablé del descenso la vez pasada. Descender. Es la primera imagen de Jesús en el Evangelio. El Jesús que baja de Nazaret a Galilea, que baja en el Jordán, para luego subir. Esto es bautismal. Desde dentro de la muerte se restaura la vida, que es lo que Jesús hace con la hija de Jairo. Él hace en ella lo que ocurre en él. Evidentemente, en la narrativa del Evangelio, esa parte todavía no se puede hablar de una resurrección definitiva, porque la resurrección en el Evangelio es la de Jesús, y todavía no ha ocurrido. Por lo tanto, la hija de Jairo volverá a morir. Pero ya se nos dio una pista importante. Tu fe te ha salvado, le había dicho a la hemorroísa. A Jairo le dijo, ánimo, ten fe. La fe es la fe de Jesús. Fe no como de que Jesús cree en Dios. No esa es la idea, sería absurdo. Si Jesús es Dios, no tiene que creer en Dios. Es fe en el sentido de que entrega. La fe es siempre un abrazo. La fe siempre es un abandono. Entrega. Jesús, entonces, entrega. Y esto es lo que el Evangelio había narrado antes, a través de la acción de Jesús. Pero ahora ocurre en el mismo Jesús. Y esto es lo que hay que entender. El Padre, el querer del Padre no es la muerte. El querer del Padre es la vida. Pero para poder llegar a esta vida es necesario pasar por la muerte. Por eso es necesario asumir esta muerte, para que desde la muerte se manifieste la vida. Por lo tanto, Jesús en esta entrega no tiene puesta la mirada en la cruz, sino en la resurrección. Porque el querer del Padre es la vida, no la muerte. Implica pasar por la muerte. Bueno, y esto es lo que invita una vez más a la vigilancia, y el Evangelio de Marcos ahí termina, y esto conecta con la última escena de Jesús terreno en la cruz. Viendo la manera como murió, dijo el centurión, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15, 39, cumbre de la segunda parte. Si en la primera parte se invitaba a responder las preguntas, ¿qué es esto? ¿Quién es este? ¿Quién dicen? En la segunda parte, la manifestación secreta del Hijo de Dios implica la vigilancia, el contemplar al Maestro, verlo a Él hacer el camino al interior de la pasión y de la muerte hasta la resurrección. Por eso no les extrañe que inmediatamente después del primer anuncio de la pasión y la rebeldía de Pedro y el obstáculo de Pedro, venga la transfiguración, que es contemplativo. La transfiguración es una escena de contemplación, para contemplar. Y lo que se contemplará en última instancia no es la cruz, sino la gloria que viene de la cruz. En esta humanidad entregada, ofrecida al Padre, y dentro de la cual se manifiesta la victoria sobre la muerte. Cuarto punto. Me toca correr ahora. Punto número 4. Pasamos de la estructura del Evangelio a
al núcleo de la manifestación. Y vamos a hablarlo de esta manera. Póngame atención en lo que voy a decir en los próximos 10 minutos. Punto número 4. Secreto mesiánico. Cuarta clave para desglosar el camino de Jesús desde la perspectiva de Marcos y su itinerario. El secreto mesiánico. Secreto mesiánico, la palabra no aparece en ninguna parte del Evangelio de Marcos, ni de ninguno de los evangelios. Es una expresión de los estudiosos para referirse a un fenómeno literario, teológico, experiencial, que está impregnado en esto que acabo de decir, de la estructura anterior de Marcos, del Evangelio aparentemente sencillo pero profundo. Consiste en esto. Una constante de Jesús en el Evangelio es que después que hace algo extraordinario, ocurre algo extraordinario, manda callar. Ese es el secreto. Manda callar. Dice, pero si este es el Evangelio de la manifestación, ¿por qué manda callar? Por eso sale el secreto mesiánico, para responder a la pregunta. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué Jesús impone silencio? Y el secreto mesiánico, tome nota de esto, tiene que ver con 3 personajes, o 3 grupos de personajes. ¿A quién impone Jesús silencio? 1, a los demonios. 2, a los enfermos que han sido sanados. Y 3, a los discípulos. Repito, 1, a los demonios. 2, a los enfermos que han sido sanados. Y 3, a sus mismos discípulos. Veamos el primer caso. ¿Por qué Jesús manda a callar a los demonios? Es bueno mirarlo directamente en el texto. Marcos capítulo 1, vuelvan a abrir la Biblia por favor. Marcos capítulo 1, versículos 24 y 25. Le dicen los demonios en la sinagoga de Cafarnaúm a Jesús: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Y aquí está la manifestación. Yo sé quién eres tú. Interesante, en el capítulo 1 ya, no solamente el Padre ha dicho que Jesús es el Hijo, sino que también un demonio dice: yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Santo de Dios es una expresión que equivale a Hijo de Dios. ¿Y qué hace Jesús? ¡Qué bueno! Me reconocieron como el Hijo de Dios. Nada. Entonces Jesús le combinó: cállate y sal de él. Cállate. Ese es el secreto mesiánico. Cállate. Y expulsa al demonio. En este mismo capítulo, en el versículo 34, dice que Jesús curó a muchos enfermos que estaban mal de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Secreto mesiánico. En el capítulo 3, versículo 11, versículos 11 y 12, dice: y los espíritus inmundos al verlo se arrojaban a sus pies. Arrojarse a los pies significa adorarlo. Pero Jesús no les cree. Y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Es la gran manifestación. Es la gran identidad de Jesús. Pero Él les mandaba enérgicamente que no lo descubrieran. Que no lo descubrieran. ¿Por qué Jesús manda callar a los demonios? Por una razón muy sencilla. Porque el demonio, perdónenme lo que voy a decir aquí, yo no quiero escandalizar a nadie. Porque el demonio podría ser un buen biblista. Miren las tentaciones, no en Marcos, sino en Mateo y Lucas. Se sabía la Biblia. El demonio podía ser un gran predicador. El demonio podía ser un buen dirigente de comunidad. El demonio podía ser un teólogo, podía ser un catequista. El problema del demonio no es la ortodoxia, es la ortopraxis. Ortodoxia significa decir todo correctamente. El demonio dice todo correctamente, pero no tiene ortopraxis, praxis correcta, porque sigue siendo demonio. Por eso Jesús lo manda a callar. Jesús, no olviden esto,
no quiere confesión de fe de boca, porque la boca puede decir lo que quiera. Yo te amo, voy a cumplir eso, voy a hacer eso. Pero después la vida va por otra vereda, va por otro andén. La verdadera confesión de fe es la del seguimiento. O sea, la confesión de fe que hizo el mismo Jesús. Hacer el camino. Esa es la verdadera confesión. Y por eso Jesús le dijo a Jairo, no temas, o ánimo, ten fe, y a la hemorroísa, tu fe te ha salvado. Y Jesús mismo expresó esa fe en el Getsemaní. Y el centurión le llamó la atención de esa fe. Cuando él moría, la vio y la describió diciendo verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esa es la fe. La fe confesada con la vida, no con la boca. O sea, cargando la cruz hasta el final, en obediencia, entregando la vida. Por eso el demonio es mandado a callar, porque uno puede ser un gran catequista y al final ser un gran diablo, un gran diablito. Hasta el diablo puede dar catecismo, porque lo que dice no está mal dicho. Él le dice, tú eres hijo de Dios. ¿Eso está mal dicho? No. Pero el diablo va en otra dirección. La vida es otra. Solo el seguimiento de Jesús, martirialmente vivido, siguiendo a Jesús como Él lo hizo hasta la cruz, es la verdadera confesión de fe. Por eso el secreto mesiánico. Por eso se manda a callar a los demonios. ¿Quién es el que verdaderamente confiesa a Jesús? El discípulo. ¿Y todo el mundo es discípulo? No, puede haber discípulos demonios. No demonios, que se comportan como los demonios. Que dicen cosas muy bien dichas, pero muy preocupados por la precisión del lenguaje teológico, pero cuya vida no concuerda. Jesús dice, ¿por qué más bien eso no me lo dices recitándolo con tu comportamiento? O sea, yendo hasta la cruz. Eso el demonio nunca lo hará. Por eso cuando Pedro se opone a Jesús, le dice Satanás. Está comportando como Satanás. Ve para atrás, vuélvete más bien discípulo. El discipulado es cargar la cruz. No decir cosas bonitas, como dijiste ahora que yo soy el Cristo, pero luego que me atraviesas en el camino. O caminas conmigo, pero en otro andén. No me sirve. Discípulo Pedro. El segundo grupo que Jesús pone en su lugar son las personas beneficiadas de milagros. Los milagros no necesariamente llevan a la fe. Yo he estado en congresos de sanación y les puedo decir, con todo respeto, que no son los lugares más indicados son lugares esta persona se sanó de tal cosa. Es la persona que tú ves luego líder en la parroquia y en la comunidad y dando testimonio y evangelizando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Jesús ya sabía eso. Y por eso Jesús a las personas que les hace milagros les dice, y no cuenten. ¿Para qué? Para que no caigan en milagrerismo. El gran riesgo es convertir a Jesús en un santo milagroso, una figura milagrosa, que me concede lo que yo le pido, pero no toca mi corazón. Esa es la segunda razón del silencio. Se lo dijo al leproso, claro que el leproso no le hizo caso. Capítulo 1, versículo 45. Y el leproso no le hizo caso. Te callas, no vayas a contar. Y el bendito leproso, bocón, salió contando. Y claro, porque en ese tiempo era así, hoy creo que ya no, pero a la gente le encantaban los milagros. Donde hay milagro, la gente corría. Corría para cambiar de vida, corría para mejorar el mundo, corría para arreglar sus relaciones familiares, corría para pedir perdón. No, corría para que le arreglaran una parte, un aspecto. Y todos lo necesitamos. Y yo creo en los milagros.
Y yo creo que los milagros, no se entiende el reino de Dios sin los milagros, porque son signo de la misericordia de Dios que nos cuida y que se manifiesta y se glorifica en nosotros. Pero hay una cierta ambigüedad. Si los milagros no me llevan a mí a una transformación de mi vida, no, volví a Jesús, sencillamente una persona que yo toco y busco y al final Jesús por allá y yo por acá. Y Jesús no quiere eso. La verdadera transformación es hacerme hijo. Por eso insistí en lo anterior, en hacerme hijo. Si yo no llego a participar de su filiación, los milagros en mí no han hecho el efecto. Tercer grupo. Primero, los demonios. Segundo, las personas beneficiadas en los milagros. Tres, los mismos discípulos. Como ya lo vimos y enfaticé en el punto 4. El punto 3. Los mismos discípulos. Jesús, después que Pedro confiesa la fe, Jesús le impone a él y a todo el grupo terminantemente silencio. Porque es el silencio de la vigilia. Esto ya no necesita, no hace falta que lo repita. Es el silencio de la vigilia. Y el verdadero vigilante es el centurión, que se parece mucho a Bartimeo, el que abrió los ojos y vio y entendió el camino de Jesús. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Los discípulos confiesan la fe con la boca, pero están ciegos. Porque en el comportamiento habitual de todos los días, hacen lo contrario del camino de Jesús. Están peleando por puestos, por poder y otras cosas que no tienen nada que ver con el camino de Jesús. Por eso, ver, para entender que es desde dando la vida como se salva el mundo. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. ¿Y cómo? Dando la vida en rescate por todos, o por muchos, que es lo mismo. Quinto y último punto. Para poder llegar a esto, quinto y último punto, es importante observar lo que ocurre en la pasión. ¿Qué es la pasión según Marcos? Es un camino de despojo y de revestimiento. Esa es la pasión. Un camino de despojo y luego de apropiación, de revestimiento. Si ustedes abren, por favor, de nuevo la Biblia, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el relato de el ciego de Jericó, Bartimeo, capítulo 10, en el versículo 50 dice: y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Atención con el tema del manto. Hablamos de revestimiento, de despojo y de revestimiento. El ciego Bartimeo, que ya es modelo del discípulo, porque vio y siguió, todo lo contrario a los discípulos que caminan con Jesús, pero ni ven y además se contraponen al camino. El ciego Bartimeo, en su pobreza, un mendigo, arrojó su manto. Cuando Jesús lo llama, ánimo, el maestro te llama. Y Bartimeo soltó el manto. El manto, para un mendigo, es todo, es lo más importante. Con el manto recibe la limosna. Con el manto, por la noche se cubre. Es un hombre de la calle. Con el manto espanta a los perros. Con el manto se tapa cuando llueve. Y este hombre renunció a toda su seguridad para seguir a Jesús. Se despojó. En el capítulo 11, miren enseguida, en el capítulo 11, en el versículo 8, el versículo 8, versículo 7, está en la duda. Marcos capítulo 11, versículos 7 y 8, cuando Jesús entra en Jerusalén, se dice: llevaron el pollino ante Jesús, echaron encima sus mantos y se sentó sobre él. Y muchos extendieron sus mantos por el camino, otros follaje cortados de los árboles, de los campos. Jesús entra en Jerusalén no tanto sentado en el pollino,
sino en los mantos. Hemos convertido el Domingo de Ramos, como el mismo nombre lo dice, el Día de las Palmas, de los Ramos. Es el Día de los Mantos, según Marcos. Los discípulos se quitaron el manto y lo pusieron encima del burrito para que Jesús se sentara encima del manto. ¿Me entienden eso? Se despojaron para que Jesús reinara sobre ellos. Lo mismo que hizo el rey Saúl cuando entró en Jerusalén. La gente se quitó los mantos para decir, tú eres rey. Y pasa por encima del... Jesús se sienta como Saúl, el rey, sobre el manto y desfila, camina sobre un tapete hecho de mantos que la gente le entrega. Es una manera de decirle, tú eres el rey. Y van dos, Bartimeo, la gente en el camino, los discípulos que le entregan el manto a Jesús para que él reine. En el capítulo 13, este texto sí que es importante. En el capítulo 13, en el texto del juicio, cuando se dice que el discurso escatológico sobre el final, dice que capítulo 13, versículo 16, que cuando el momento en que llega el final, cada uno quédese donde está. No, dice, huyan, bueno, no bajen el techo, etc. El versículo 16 dice, y el que esté por el campo, que no regrese en busca de su manto. Otra vez manto. El que esté en el campo, no regrese a la casa a buscar el manto. En el juicio final se entiende, iremos todos delante de Dios, pues Dios no necesita tu manto. No necesita que te vistas, que te revistas. En la hora del juicio estarás desnudo delante de Dios. Entonces tenemos la idea del manto. Miren cómo a Marcos le interesa mostrar aquí, en este punto, cómo el camino es un camino de despojo. Se despojó Bartimeo, se despojaron los discípulos del manto, despójate de tu manto el día del juicio. Y cuando llega la hora de la captura de Jesús, un discípulo de Jesús, un joven, capítulo 14, versículos 50 al 52, que seguía a Jesús envuelto en su manto, tiró la toalla, soltó el manto, para indicar, no quiero saber más nada de Jesús. Es una apostasía. Se despojó del manto. Si nosotros miramos Marcos 14, 50, 52, un joven, antes de la muerte de Jesús, se despoja del manto. Miren ahora, por favor, Marcos, mírenlo, capítulo 16, Marcos capítulo 16, en el versículo 5. Las mujeres, cuando llegan al sepulcro, ¿qué encontraron? Vieron a un joven en el lado derecho vestido con una túnica blanca, y las mujeres se asustaron. De nuevo, antes de la pasión, un joven. Después de la pasión, un joven. El primer joven, imagen del discípulo, se despoja. El segundo joven, en la resurrección, imagen de Jesús, se reviste. Y en el revestido de blanco. Despojo y revestimiento. Pero resulta, y aquí viene lo interesante de Marcos, que esa imagen del que se despoja, Bartimeo se despojó, los discípulos se despojaron en el camino, hay que despojarse para ir al juicio, al momento cumbre de la vida, el joven que se despojó, que suena negativo, al final resulta positivo. Si tú no te despojas, no serás revestido. Tengo un amigo, biblista, para mí es de los mejores biblistas que yo conozco. Se llama Giacomo Perego, es un italiano. Fuimos compañeros. Él es actualmente el director él es provincial de los Paulinos en Italia y dirige muchos años la editorial de los Paulinos y la revista Familia Cristiana, que es una revista que todo el mundo en Italia lee, todos los católicos. Es un tipo súper interesante. Hizo su tesis doctoral sobre este tema. La tituló en italiano La nudità necessaria, la desnudez necesaria. Yo recuerdo cuando él estaba haciendo su tesis, estábamos juntos en la Escuela Bíblica de Jerusalén. ¿Qué haces, Giacomo? Aquí estoy escribiendo sobre el joven desnudo. Y tú tienes un problema. 3 años aquí escribiendo sobre un joven en cuero, tú tienes un problema. Te acuso con tu provincial.
y salió con una tesis, problema ninguno, ¿eh? Una tesis maravillosa. El primero en la historia que explicó el joven desnudo, bien explicado. El joven desnudo es imagen del discípulo, pero también de Jesús. Es decir, si nos fijamos en la pasión, no alcanzo, ya me acabó el tiempo, pero la pasión de Cristo, el capítulo 15 de Marcos, todo el capítulo 15, vemos que el tema del vestido en Jesús es importante. A Jesús lo despojan 3 veces. Lo despojan de la ropa, tanto para el azote como para la crucifixión. Lo despojan de su dignidad. El hecho de desnudarlo es un despojo moral, una humillación moral, pero también espiritualmente. Cuando Jesús ora el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué has abandonado? Le dan vuelta a la oración y dice, mire, tan desesperado está que ya está llamando a Elías. Elí, que es Dios mío, Elíata, le dicen Elías está llamando a Elías. Se burlan de su oración. Es una triple humillación, una humillación física, una humillación moral y una humillación espiritual. No entro en detalle ahora, me habría gustado. Jesús en la cruz fue crucificado desnudo, históricamente. Hoy en nuestras iglesias a Cristo lo ponen con un trapito para tapar las partes. Ese trapito se llama subiñaculum en latín. Subiñaculum. El subiñaculum en la historia del arte no aparece antes del siglo V. Las primeras imágenes de Jesús fueron desnudos, lo cual corresponde claramente a la historia. Porque cuando un condenado a muerte, que era despreciado, negado como persona, lo iban a condenar, una forma de humillarlo era encuerarlo en público. Para un judío, yo no sé si a la gente le importa mucho el encuerarse, yo no sé. Yo que soy costeño, allá en la costa la gente no es que se tape mucho. Pero el mundo judío, el mundo judío es supremamente recatado y escrupuloso. Se tapan todo. La carita y la manita. Desnudar a alguien es humillarlo. Y a Jesús lo humillaron, desnudándolo. No sé si ustedes han escuchado hablar de un sacerdote que se llamaba Rafael García Herreros. ¿Han escuchado hablar de él alguna vez? Este padre mandó a hacer un Cristo desnudo. Y el escándalo que causó ese Cristo, hasta lo acusaron allá con el cardenal Aníbal Muñoz Duque y ahí hubo un pequeño conflicto. Un episodio interesantísimo de la vida del padre Rafael García Herreros. Y el Cristo está aquí en la plaza, ahí está en cuero. Y porque esa era la historia. A uno le puedes cantar, pero esa era la historia. Por lo tanto, la desnudez de Jesús tiene que ver con su entrega total. ¿Hasta dónde va la humillación? Jesús fue despojado. Despojar significa también negarle la identidad. Y a Jesús le nega, usted que va a ser hijo de Dios, usted que va a ser Mesías, sálvese a sí mismo, ¿qué cuento? Y los enemigos se frotaban las manos cuando Jesús murió. Una identidad negada. Pero la identidad de Jesús fue afirmada como hijo de Dios. Y el primero en reconocerlo es el centurión, viendo cómo murió. Verdaderamente es hijo de Dios. Y Dios lo reviste. Por eso el joven vestido de blanco es imagen del Padre que envuelve en la dignidad al Hijo. En su divinidad. Por eso de blanco. Envuelto, vestido. Para poder participar de esta filiación de Jesús es importante el despojo para que sea el Padre. Aquel, cuando tú te abandonas completamente en sus manos, que te revista completamente de Él. Y este es el sentido del camino de Jesús. La manifestación secreta del Hijo de Dios, nuestro tema de hoy. Conclusión. La conclusión de hoy es una tarea. Tarea. Al final de la mañana de hoy, ustedes van a recibir 3 páginas de un servidor donde les voy a explicar este mismo tema, pero no tiene sentido volver a repetir lo que ya he dicho. No voy a escribir tal cual todo lo que he dicho aquí. Hay gente que dice, pero padre, lo que dijo démelo por escrito. ¿Para qué me pone a hablar? Léalo. Padre, de lo que usted dijo, mándenos el video. Oye, ¿para qué? Si ya tú me escuchaste, tú puedes tomar nota. ¿Para qué quieres video?
Pero bueno, hay gente que es así, ¿verdad? Ustedes no son así. Eh, es una broma. Les voy a poner unos apuntes para que este tema del camino de Jesús que tratamos la de hoy, ustedes lo profundicen. Ahora yo quiero que me lean. Ahí les explico de nuevo el tema. Y le quiero pedir a cada uno de ustedes, tarea. Esto es un diplomado. Y el diplomado no es pasivo. Aquí sentado en la casa comiendo chitos y escuchando hablar al profesor. No, señor, esto es un diplomado. Y en el diplomado tenemos que estudiar. Entonces, yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que me envíe a través de Fabio una síntesis de media página. Media, no una, ni dos, ni tres, que para eso les mando un escrito largo, para eso lo escribo yo. Media página nada más. ¿Qué aprendí? ¿Se acuerdan que al principio de la lección de hoy, pues, cada uno resumía en una frase la lección anterior? Hoy les voy a pedir no una frase, sino media página. Quiero ver que entendimos el camino de Jesús. ¿Cuál es mi síntesis de la exposición o del estudio bíblico del camino de Jesús a partir de lo que hoy estudiamos y que yo les mando ahora en extenso con otros acentos más? No es la repetición de la clase. Lo que yo les mando a partir de eso me lo resumen en media página cada uno.